cualquier país, una mínima información de lo que ha sido la totalidad de las informaciones sobre la corrupción en nuestro país hubieran motivado una dimisión en bloque del Gobierno. Sin embargo, este Gobierno, el del Partido Popular, ha sido un Gobierno complaciente con esa corrupción y que, por lo tanto, no ha acometido las reformas necesarias para erradicar la corrupción de nuestras instituciones y para erradicar los comportamientos delictivos de nuestras instituciones. Las derivaciones y otros casos de corrupción, como la Púnica u otros casos como la Gürtel o el caso Noss, tienen que ver con esa forma en la que la corrupción está instalada en nuestro país. Está instalada de forma estructural y de forma estructural hay que erradicarla. Y eso significa una ley integral contra la corrupción y eso significa reconocer que esta corrupción ha sido funcional al sistema político del bipartidismo, funcional a un modelo de crecimiento económico como es el que habían apoyado el Partido Popular y Partido Socialista y ha sido inherente a un sistema económico como es el capitalista, que se basa fundamentalmente en las ganancias privadas de muchas de esas empresas que han sido las que han estado participando en estos procesos de corrupción. Por eso, en primer lugar, proponemos la aprobación de una ley integral y severa anticorrupción que, por supuesto, incorpore delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está previsto, pero que aborde de una forma global e integral la lucha contra la corrupción, dotando de recursos a todas las administraciones públicas que tienen como finalidad el combate de la corrupción y empezando, cómo no, por la Administración de Justicia, a la cual hay que dotarla de medios especializados. Y esa ley deberá contemplar lo que más puede doler a un corrupto, que es la expropiación de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. Por supuesto, hay que modificar el Código Penal y ampliar los tipos penales, así como endurecer las penas establecidas para los corruptos y para los corruptores. Por supuesto, contemplar claramente y de una forma además endurecida el cohecho pasivo impropio. Es decir, en un soborno a un funcionario público es obvio que tanto el que soborna como el que recibe el soborno deben ser castigados con toda dureza. Y, por supuesto, hay que penalizar la financiación ilegal de partidos políticos. Sorprendentemente, en nuestro país no se ha emitido una sola condena por financiación de partidos políticos y este delito ni siquiera aparece en el Código Penal. Lo único que aparece es el delito de financiación ilegal de campañas electorales y en la Ley General Electoral, ni siquiera en el Código Penal. Y, por supuesto, la revocabilidad de los cargos públicos desde dos puntos de vista. Una revocabilidad política, que debe incluirse en la Constitución en aquellos casos a través de moción de censura o petición ciudadana ante casos flagrantes de corrupción, pero también introducir una medida cautelar en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca, si no la revocación, al menos la suspensión de las funciones del cargo público desde el momento que en un procedimiento judicial aparezcan indicios racionales, consistentes y suficientes de que está implicado en un procedimiento de corrupción. Y, por supuesto, potenciar las acusaciones populares. Aún más doloroso es que en esta reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal el Partido Popular haya pretendido restringir, como ha hecho, ha restringido la función de las acusaciones populares, cuando la totalidad de los casos de corrupción iniciados en este país, o los más graves y los más importantes, han sido iniciados e impulsados por las acusaciones populares. Es decir, la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el Partido Popular es una clara ley de impunidad dirigida a mantener en la impunidad todos aquellos procedimientos en los que hay implicados dirigentes, funcionarios, cargos públicos del Partido Popular. En cualquier país, una mínima información de lo que ha sido la totalidad de las informaciones sobre la corrupción en nuestro país hubieran motivado una dimisión en bloque del Gobierno. Sin embargo, este Gobierno, el del Partido Popular, ha sido un Gobierno complaciente con esa corrupción y que, por lo tanto, no ha acometido las reformas necesarias para erradicar la corrupción de nuestras instituciones y para erradicar los comportamientos delictivos de nuestras instituciones. Las derivaciones y otros casos, así como endurecer las penas establecidas para
los corruptos y para los corruptores. Por supuesto, contemplar claramente y de una forma además endurecido el cohecho pasivo impropio, es decir, en un soborno a un funcionario público es obvio que tanto el que soborna como el que recibe el soborno deben ser castigados con toda dureza. Y, por supuesto, hay que penalizar la financiación ilegal de partidos políticos. Sorprendentemente, en nuestro país no se ha emitido una sola condena por financiación de partidos políticos y este delito ni siquiera aparece en el Código Penal. Lo único que aparece es el delito de financiación ilegal de campañas electorales y en la Ley General Electoral, ni siquiera en el Código Penal. Y, por supuesto, la revocabilidad de los cargos públicos desde dos puntos de vista. Una revocabilidad política, que debe incluirse en la Constitución en aquellos casos a través de moción de censura o petición ciudadana ante casos flagrantes de corrupción, pero también introducir una medida cautelar en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que establezca, si no la revocación, al menos la suspensión de las funciones del cargo público desde el momento que en un procedimiento judicial aparezcan indicios racionales, consistentes y suficientes de que casos de corrupción como la Púnica u otros casos como la Gürtel o el caso Noss tienen que ver con esa forma en la que la corrupción está instalada en nuestro país. Está instalada de forma estructural y de forma estructural hay que erradicarla. Y eso significa una ley integral contra la corrupción y eso significa reconocer que esta corrupción ha sido funcional al sistema político del bipartidismo, funcional a un modelo de crecimiento económico como es el que habían apoyado el Partido Popular y Partido Socialista y ha sido inherente a un sistema económico como es el capitalista que se basa fundamentalmente en las ganancias privadas de muchas de esas empresas que han sido las que han estado participando en estos procesos de corrupción. Por eso, en primer lugar, proponemos la aprobación de una ley integral y severa anticorrupción que, por supuesto, incorpore delitos, por ejemplo, de enriquecimiento ilícito, que ahora mismo no está previsto, pero que aborde de una forma global e integral la lucha contra la corrupción, dotando de recursos a todas las administraciones públicas que tienen como finalidad el combate de la corrupción y empezando, como no, por la Administración de Justicia, a la cual hay que dotarla de medios especializados. Y esa ley deberá contemplar lo que más puede doler a un corrupto, que es la expropiación de los bienes adquiridos mediante prácticas corruptas. Por supuesto, hay que modificar el Código Penal y ampliar los tipos penales